El texto para el mensaje de esta noche está en el libro de Génesis, capítulo 3. Déjenme leer a partir del versículo 8, Génesis 3, del versículo 8 en adelante. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos queridos y amigos míos, este es el momento más terrible, en mi opinión personal. Este fue el momento más terrible para Dios con relación al ser humano. Porque Dios había creado al ser humano para que la criatura viviese una vida de comunión, de compañerismo, de relación diaria, permanente con Él. Dios sabía que la criatura que había salido de Él, de sus manos, de su corazón, de su amor, la criatura solamente sería realizada y feliz mientras viviese en comunión con la fuente de su poder, con la fuente de su vida, que era Dios. El momento de más alegría para Dios era cuando podía estar en compañerismo con su Hijo. Y el momento de mayor realización para el ser humano era cuando podía estar en compañerismo con su Padre. Pero lo trágico del pecado es lo que hace el pecado. Él crea una separación entre Dios y el hombre. El pecado crea una barrera, una pared divisoria, un abismo entre Dios y el hombre. El pecado quiebra la relación, la comunión, acaba con el compañerismo entre Dios y el hombre. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios volvió en la tarde al jardín del Edén, el hijo que en otras ocasiones corría y se echaba a los brazos del padre y se deleitaba en sentir el amor de su padre, en esta ocasión se escondió atrás de un árbol. Y Dios miró para todo lado y llamó: Adán, ¿dónde estás? Y desde aquel día, amigos queridos, la historia de la humanidad ha sido la misma. Dios llamando al hombre y el hombre huyendo de Dios. Dios buscando al hombre y el hombre escapándose de Dios. La salvación, amigos queridos, es iniciativa divina, nació en el corazón de Dios. El hombre no se salva porque quiere salvarse, el hombre se salva porque Dios quiso salvarlo. No es el hombre que busca a Dios, es Dios que siempre buscó al ser humano. Cuando el hombre da un paso en dirección de Dios, ya está reaccionando al trabajo que el Espíritu de Dios hace en el corazón humano. Tú no has venido aquí porque quieres, aunque te parezca curioso lo que te estoy diciendo. El hecho de estar presente aquí es una respuesta que tu corazón está dando al trabajo que el Espíritu Santo hizo en tu vida antes de que tú vinieses aquí. La iniciativa de la salvación es divina. Es Dios que buscó al hombre en el jardín del Edén. Adán, ¿dónde estás? Y el hombre, escondido con miedo atrás del árbol, le dijo: Señor, estoy aquí. ¿Por qué te escondiste? Porque estoy desnudo y tengo miedo de ti. Ese miedo de ti es lo que debe haberle dolido a Dios profundamente. Hijo, estás con miedo de mí, miedo de mí. Yo soy tu padre, yo te crié para que vivas en compañerismo conmigo. Tú estás con miedo de mí. ¿Por qué miedo de mí? ¿Quién te dijo que deberías tener miedo de mí? Hermanos queridos, si hay algo que interrumpe la comunión, el verdadero compañerismo del Padre con el Hijo, es el miedo. Por eso toda religión que construye su doctrina encima del miedo está completamente fuera de la enseñanza bíblica. No se puede llevar al hombre por miedo a los pies de Dios. El miedo fue fruto del pecado. No había miedo antes del pecado. El hombre iba a Dios porque lo amaba, no porque tenía miedo. El temor es ajeno a una experiencia cristiana saludable.
Miedo. ¿Por qué tienes miedo de mí? Pero a partir de ese día, Adán y Eva ya no podían hablar cara a cara con Dios, no podían. Pero todavía podían escuchar la voz, Dios les hablaba, aunque ellos se escondían de la presencia, no podían resistir la presencia de Dios. Y acuérdense, por ejemplo, de algunos hombres que cuando vieron a Dios cayeron como muertos, no podían soportar la presencia de Dios, pero por lo menos podían escuchar la voz de Dios. Pero el tiempo fue pasando y el hombre fue hundiéndose y hundiéndose cada vez más en el pecado y alejándose cada vez más de Dios. Y cuando llegó la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, ellos estaban escuchando la voz de Dios. Dios quería hablar a su pueblo porque Dios no quería dejar a sus hijos perdidos, confusos en la vida, sin saber para dónde ir, sin saber qué hacer, sin saber qué camino seguir. Cuando Dios en el desierto quiso comunicarse con sus hijos, quiso hablarles, la separación del hombre y Dios había llegado a tal punto que los hombres corrieron donde Moisés y le dijeron: por favor, Moisés, dile a Dios que no nos hable porque tenemos miedo de oír su voz. Todo lo que tenga que decirte, que te diga a ti y tú después nos dices. Miren, hermanos, la tragedia del pecado. En el principio Dios podía hablar con el hombre cara a cara. Después el hombre por lo menos podía escuchar la voz de Dios, aunque no lo veía más. Pero ahora llegamos a un punto en que el hombre dice: no, ya no quiero ni siquiera escuchar su voz porque tengo miedo, puedo morir solo por escuchar su voz. Moisés, dile que te diga a ti y tú nos dices. Qué situación triste para Dios. ¿Qué sentirías tú como padre si tu hijito de 4 años está caminando a la orilla del precipicio y va a matarse? Y tú quieres hablarle, acercarte, y él corre apavorado de ti, no puede soportar tu presencia, y es capaz de echarse más rápido al abismo. Y tú le dices: está bien, hijo, no me acerco, pero por lo menos escucha mi voz. Y cuando hablas te dice: no quiero ni escuchar tu voz, y sigue corriendo. Y tú sabes que el hijo que salió de tus entrañas se está yendo y se va a matar. Él no sabe escoger el camino, se va a destruir. Y tú quieres hablarle, tú quieres comunicarle, tú quieres aconsejarlo, ayudarlo, y él no se deja ayudar. ¿Qué sentirías tú como padre? A partir de ese momento Dios tuvo que hacer algo interesante. Escogió algunos hombres que vivían una vida de comunión y de compañerismo maravillosa con Dios, porque a lo largo de la historia del mundo siempre Dios ha tenido hombres y mujeres que han vivido una vida de compañerismo, de comunión con Dios. Yo creo que esta noche hay muchos aquí. Y Dios escogió a algunos hombres de una experiencia especial. Y les dijo: hijos, yo no voy a dejar al resto de mi pueblo desamparado, perdido, confundido en la vida, sin saber para dónde ir, sin saber qué hacer. Yo les voy a dar el mensaje a ustedes. Y Dios dio su mensaje a esos hombres a través de sueños, a través de visiones y muchas veces personalmente de voz viva. Y esos santos hombres recibieron la instrucción divina de escribir todo lo que Dios les decía. Y esos registros, esos escritos de esos escritores bíblicos, fue acumulado en un libro que nosotros llamamos la Sagrada Escritura, o que llamamos la Santa Biblia, o la Palabra de Dios, o el libro sagrado. Este libro, que es la Biblia, que es la Sagrada Escritura, que es la palabra que Dios inspiró a esos escritores bíblicos, y que ellos registraron y quedaron hoy día guardados en este libro para nuestra enseñanza, para nuestro consejo, para guiarnos. Hoy día Dios no necesariamente va a comunicarse contigo a través de una visión, a través de un sueño, a través de la palabra viva de Él. Hoy día Dios te dejó todas las instrucciones para que vivas feliz en esta vida a través de su santa palabra. Y cuando no te dejó luz necesaria aquí, si es necesario hoy día, Él puede revelarse a través de un mensajero, a través de un sueño, a través de una visión, o puede hasta hablarte personalmente si Él quiere. Pero cuando no te ha dejado instrucción aquí. Ahora, cuando yo leo este libro de capa a capa, de un lado para otro, me doy cuenta que Dios ha dejado instrucciones para sus hijos sobre las variadas áreas de la actividad humana,
sobre la familia, sobre la salud, sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, sobre vocación, sobre matrimonio, sobre noviado, sobre talento, sobre todo, sobre vida de la iglesia, sobre administración, sobre finanzas, sobre dinero. Dios ha dejado instrucciones para sus hijos en este libro sobre todas las actividades de la vida humana. Entonces, cuando el hombre no sabe qué hacer, no sabe qué paso dar, no sabe qué decisión tomar, es solo correr a este libro, abrir el libro sagrado y decirle: Dios, ilumíname en el estudio, quiero encontrar el consejo que tú tienes para mí. Pero a lo largo de mi vida yo he encontrado gente sincera que dice así: pastor, ¿qué pruebas usted tiene para creer que ese libro es la palabra de Dios? ¿No podría ser que por ahí un grupo de hombres muy vivos, muy inteligentes, con muchas ganas de engañar a otros, comenzaron a escribir cualquier cosa ahí, y después alguien juntó y vino diciendo: esta es la palabra de Dios? ¿Y usted cree? ¿Qué pruebas usted tiene para creer que ese libro es la palabra de Dios? Hermanos queridos, es verdad. Nosotros no podemos creer simplemente porque alguien nos dice que este libro es la palabra de Dios. Tenemos que tener fundamentos para creer que es la palabra de Dios. Yo les voy a mencionar algunas cosas de por qué yo personalmente creo que este libro es la palabra de Dios. Primero, porque los escritores bíblicos lo dicen. Por ejemplo, San Pablo en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo. San Pedro en 1 de Pedro 1:21 dice: porque toda la profecía humana no fue traída por voluntad humana, esta profecía fue traída por revelación de Dios. Los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Y los profetas Ezequiel, Isaías, todos ellos cuando escribían decían: palabra de Dios que vino a Isaías, palabra de Dios que vino a Jeremías, palabra de Dios que vino a Ezequiel. Y tú vas a decir: pastor, pero usted está siendo muy inocente. Yo también puedo escribir un libro y decir: palabra de Dios que vino a Pedro, y usted va a creer que esa es la palabra de Dios. Es verdad. Ese no es el único motivo porque yo creo. Yo sería muy ingenuo si solamente por eso voy a creer que la Biblia es el libro de Dios. La unidad de este libro. El primer libro fue escrito por Moisés. El último libro fue escrito por Juan. Moisés vivió como hoy día y Juan vivió 1500 años después. O sea, Moisés no conoció a Juan. Juan no conoció a Daniel. Daniel no conoció a José. José no conoció a Mateo. Mateo no conoció a Esther. Esther no conoció a Job. Job no conoció a Santiago. Muchos de ellos no se conocieron entre sí. Pero si tú vas a la Biblia y abres el Génesis, vas a leer lo siguiente. En el primer capítulo, la creación de un mundo perfecto, maravilloso y bueno, perfecto. En el segundo capítulo, en el tercer capítulo, comienza la entrada del pecado. Cómo el pecado entra y arruina el mundo perfecto de Dios. Ahora, si tú vas a la penúltima página de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, vas a encontrar en el antepenúltimo capítulo, nuevamente, cómo el pecado que entró al mundo y arruinó el mundo sale. Y después un mundo nuevamente perfecto. Es como si Moisés y Juan se hubiesen puesto de acuerdo y hubiesen combinado así. Mira, yo voy a narrar el mundo perfecto y cómo entró el mal. Y tú, 15 siglos después, vas a contar cómo el pecado salió del mundo y el mundo volvió a ser perfecto. Y entre esas dos viene toda la historia del mundo. Toda la historia de sufrimiento, de caídas, de luchas entre el bien y el mal. Pero ellos no se conocieron. Si tú lees la Biblia y el día que leas la Biblia completamente de un lado al otro, te vas a dar cuenta de una cosa. Parece que hay un solo autor. Parece que una sola persona escribió toda la Biblia porque va combinando. Una profecía de un libro combina con la profecía del otro libro, combina con lo que dice el otro y combina con lo que dice el otro. Pero ellos no se conocieron. ¿Y saben por qué eso? Porque aunque hay diferentes autores, diferentes escritores, había solo un autor. La mente divina estaba por detrás de todos ellos.
El mismo Dios que inspiró a Moisés fue el Dios que inspiró a Juan, fue el Dios que inspiró a Mateo y fue el Dios que inspiró a Daniel. El mismo Dios, la misma mente. La unidad de este libro es una cosa que me lleva a creer que este libro no fue escrito por hombres. Ellos pueden haber sido los escritores, pero el autor era Dios, el Espíritu de Dios inspirando a esos escritores bíblicos. Pero ese no es el único motivo, porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que en este libro, como la palabra de Dios, por las profecías que de este libro se han cumplido y se están cumpliendo en nuestros días. Voy a mencionar solamente dos cosas. Ustedes saben que la ciencia durante años pensó que la Tierra era redonda, alias, que la Tierra era plana. Ustedes saben las teorías. Antiguamente, muchos años atrás, se pensaba que un barco desaparecía en el mar porque caía al abismo. Se acababa la Tierra y se caía al abismo. Ustedes han estudiado eso en la escuela. La ciencia decía que la Tierra era plana. Y ahí apareció un hombre que todo el mundo pensaba que estaba loco, y nació cerca de aquí, de Génova, en un rincón. Su nombre era Cristóbal Colón. Y él dijo: señores, la Tierra es redonda. Dijeron: estás loco, ¿cómo la Tierra es redonda? La ciencia dice que la Tierra es plana. Pero Colón decía: no, la Tierra es redonda. Y fue España que apoyó a ese hombre, dándole recursos necesarios para él atravesar el océano. Y el 12 de octubre de 1492, estoy mal en historia, ¿no? Cristóbal Colón llegó a América y descubrió y probó al mundo que la Tierra era redonda. Y la ciencia se quedó de boca abierta. Solo que en 1492, la Biblia ya estaba escrita hace muchos años. La Biblia ya estaba escrita. Hace más de 14 siglos la Biblia ya estaba escrita. ¿Y saben lo que la Biblia decía en Isaías 40:22? Que la tierra es redonda. Pero cuando la Biblia decía la tierra es redonda, la ciencia decía no, la tierra es plana. Y Cristóbal Colón tuvo que probar al mundo que la tierra es redonda. Y la Biblia tenía razón. Ustedes saben que antiguamente la ciencia no pensaba que la tierra estaba colgada en el espacio, en la nada. La ciencia de aquellos tiempos decía que la tierra era cargada por Hércules. Otros decían no, está sostenido en 2 columnas enormes. Otros decían no, es una tortuga que carga la tierra y cada vez que la tortuga da un paso hay un terremoto. Y esas historias. Pero la tierra, Job decía en su libro, la tierra está colgado en el espacio, en la nada. Y años después se comprobó que la tierra está colgada en el espacio. La Biblia ya lo decía. La Biblia ya estaba escrita. Hoy día, queridos, los seres humanos miramos al futuro y algunos nos desesperamos porque pensamos cómo va a acabar el mundo. Ustedes conocen la ley de Malthus. Es una tragedia profetizada por el futuro, porque la humanidad crece en progresión geométrica mientras la producción crece en progresión aritmética. Es decir, la producción crece 1, 2, 3, 4, 5, mientras la humanidad crece 1, 2, 4, 8, 16, 32. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que la producción de la tierra no va a alcanzar para alimentar a la población, y nos vamos a comer unos a los otros y el mundo va a acabar de esa manera. Ahí se levantan otros y dicen, no señores, el mundo no va a acabar. El mundo va a acabar cuando nosotros acabemos con todas las plantas del mundo, cuando acabemos con la camada de ozono, cuando acabemos con esto, en fin, va a haber un cataclismo y vamos a morir. Otros dicen, no, el mundo no va a acabar de esa manera. El planeta Tierra se va a chocar con otro planeta y va a acabar todo por ahí. Y otros dicen, no, el mundo no va a acabar de esa manera. El mundo va a acabar es con la Tercera Guerra Mundial, cuando una bomba nuclear explosione por ahí y acabe con la humanidad. Y cada uno tiene su teoría. Ahora, si tú vas a la Biblia describe la historia del mundo. Dijo que el imperio babilónico dominaría el mundo. Profetizó a Nabucodonosor.
Profetizó después la caída del imperio babilónico, la subida del imperio Medo-Persia, la caída del imperio Medo-Persia. Profetizó la subida del imperio griego, la caída del imperio griego. Profetizó la subida de Roma y después la caída de Roma, la división en los reinos anglosajones, en fin, lo que formó más tarde Europa, la historia del mundo, paso a paso, y muestra la situación de nuestros días, cómo los hombres, la delincuencia va a aumentar, la hipocresía va a aumentar, la deshonestidad va a aumentar, la mentira, la desconfianza del pueblo en su gobierno, la exploración del gobierno al pueblo, la exploración de patrones para los empleados, la rebeldía de los empleados para los patrones, el capitalismo, esto, aquello, todo. Si tú lees la Biblia vas a ver un retrato del mundo, una fotografía, y te vas a quedar admirado. Pero ¿cómo es posible que la vida, el mundo de nuestros días esté tan perfectamente descrito? Pero está allí. Y la Biblia me dice que ningún imperio se levantará más para dominar el mundo, que Cristo volverá a esta tierra y levantará el imperio universal de paz y amor por toda la eternidad. Entonces yo miro para el futuro y no me desespero, miro con esperanzas, porque todo lo que se ha cumplido de la Biblia me dice que lo que falta para cumplirse se cumplirá también. Y tú puedes estar sonriendo en tu corazón diciendo, pastor, pero eso no es prueba para creer en la Biblia. Nostradamus también profetizó y todas las profecías se están cumpliendo, y es verdad. Lo que me lleva a creer que la Biblia es la palabra de Dios no son solamente las profecías que se han cumplido. Para mí la mayor prueba de que la Biblia es la palabra de Dios es el poder transformador de la Biblia. Tú puedes leer un libro de historia y vas a terminar y ser más conocedor de historia y nada más. Tú puedes leer un libro de matemáticas y vas a conocer más matemáticas y nada más. Pero tú lees la Biblia y no vas a ser el mismo hombre, nunca más. Tú lees la Biblia y no vas a quedarte igual. La Biblia tiene un poder capaz de transformar. La Biblia tiene el poder de transformar una prostituta, un homosexual, un delincuente, un asesino, un ladrón, un ateo, un hombre incrédulo, un racionalista. La Biblia tiene la capacidad de entrar en el corazón de personas cuyo matrimonio se está haciendo pedazos y unir la familia. La Biblia tiene el poder de traer esposos que han abandonado sus hogares de vuelta. La Biblia tiene el poder de sacar a nuestros hijos de las drogas y devolverles la dignidad. La Biblia tiene el poder de transformar el corazón, la vida, la mente de las personas. La Biblia tiene el poder de entrar en el corazón de un hombre desesperado que no puede dormir, que está queriendo suicidarse, que toma toneladas de píldoras para dormir. Entra en el corazón de esa persona y le da paz, le da calma, le da quietud, y por primera vez en la vida puede dormir sin complejo de culpa, sin desesperación, no tener más miedo del futuro, no tener más pavor del pasado. La Biblia tiene capacidad de hacer eso en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro, es la palabra viva de Dios. En realidad no es la Biblia que hace, es el Dios que habla a través de la Biblia. Llega al corazón, penetra el corazón, penetra las médulas, los huesos, derrumba la puerta más endurecida, derrite el hielo del corazón humano. Hay un poder extraordinario en la Biblia. Yo he visto a lo largo de mi vida la Biblia haciendo milagros en la vida de muchos hombres, transformando hombres de una manera increíble. Yo creo que esta es la palabra de Dios, porque he encontrado la fuerza que necesito para mi vida personal en este libro. Porque cada vez que abro este libro me encuentro con mi Dios. Y anoche nosotros dijimos que hay dos maneras de comunicarnos con Dios. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Pero Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Entonces cada día debemos separar tiempo para leer la Biblia, que es así que Dios se comunica con nosotros, y para orar, que nosotros nos comunicamos así con Dios. Esta es la palabra de Dios. Y tú puedes estar haciendo en tu corazón otra pregunta: pastor, pero está bien la Biblia, pero ¿cuál de las Biblias? Porque hay muchas Biblias. Hay Biblia católica, hay Biblia de Jerusalén, hay Biblia de Torres Samata, hay Biblia de Staudinger, hay Biblia de Reina Valera. ¿Cuál de las Biblias es la palabra de Dios? Vuelvo a explicar una cosa, amigos queridos. La Biblia no fue escrita en español, ni en portugués, ni en inglés.
La Biblia fue escrita básicamente en 3 idiomas: el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento en hebreo y algunos pedacitos del Antiguo Testamento en arameo. Esas 3 lenguas básicas. Entonces, si nosotros queremos leer la Biblia, tendríamos necesariamente que aprender griego, hebreo, para poder leer la Biblia. Pero nosotros no sabemos ni hebreo ni griego. ¿Cómo podríamos leer la Biblia? Entonces fue necesario que algunos hombres que hablaban español estudiasen griego y hebreo y llegasen a dominar esas lenguas. Entonces esas personas tradujeron la Biblia del hebreo y del griego para el español. El otro que hablaba inglés aprendió esas lenguas y tradujo de esas lenguas para el inglés, el otro para el portugués, el otro para el alemán, y fue así que la Biblia fue traducida a todos los idiomas para que todos los hombres tuviesen acceso a la palabra de Dios. Pero básicamente todas las Biblias fueron traducidos de un mismo original. No hay muchas Biblias, hay una sola Biblia, hay un solo original. Es de ese original que fueron traducidos todas las Biblias. Allí está el original, el único original. Entonces viene esta persona que se llama Casiodoro de Reina, estudia hebreo, griego y traduce al español. Y la Biblia que él tradujo se llama Versión de Casiodoro de Reina. El otro traduce, es un grupo de personas que decide llamarle a esa Biblia la Biblia de Jerusalén. El otro traduce y él se llama Staumigler, entonces él lleva su nombre. Y si yo dominase hebreo y griego y traduzco la Biblia, también llamaría a mi Biblia la versión Bullón. Y tú puedes hacer lo mismo. Existen muchas versiones, pero existe un solo original. Todas las Biblias fueron sacadas de ese único original. Hay diferencia en las versiones, hay diferencia en las palabras, claro, porque más el sentido de la Biblia es el mismo. No se cambia el sentido. La Biblia es una única Biblia. Entonces tú puedes conseguir la Biblia en la versión que tú quieras. La versión católica, esta versión, la otra versión, no importa la versión de la Biblia que tú escojas. Esa es la palabra de Dios, estúdiala y trata de ver cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. No tengas miedo de ninguna versión de la Biblia. Todas las Biblias fueron traducidas de un mismo original. Ahora hay algo solemne con relación a la Biblia. Y yo a veces tengo miedo de decir esto. Hay algo solemne con relación a la Biblia. Porque a la Biblia tú no puedes ir con actitudes preconcebidas. A la Biblia tú tienes que ir en actitud humilde y decirle: Señor, estoy aquí, dime qué es lo que tú quieres de mí. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué en este mundo ustedes saben que existen 9 grandes religiones? Existe la religión cristiana, que es una de las grandes religiones del mundo. Existe la religión shintoísta, la religión budista, la religión musulmana, la religión, en fin, 9 brahmanistas, 9 grandes religiones. La religión cristiana es una de ellas. Ahora, solo dentro de la religión cristiana hay por lo menos unas 3.000 divisiones, por lo menos. La Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Bautista, Metodista, Presbiteriana, Adventista, Asamblea de Dios, Pentecostal, en fin, por lo menos unas 3.000 divisiones. Cada día aparecen nuevas divisiones, solamente dentro de la religión cristiana. Ahora, todas las iglesias dentro de la religión cristiana tienen la misma Biblia, porque acabamos de ver que solo hay una Biblia. Ahora traten de pensar un poco, ¿por qué con una sola Biblia existen tantas iglesias? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué si hay una sola Biblia existen tantas iglesias en el mundo? Y lo peor, si tú vienes esta noche aquí, que supongo que aquí la mayoría es adventista, y preguntas ¿cuál es la verdadera iglesia? Todos van a levantar la mano y decir la iglesia adventista. Y si tú vas esta noche a una iglesia metodista, ¿cuál es la verdadera iglesia? La iglesia metodista. Y si tú vas a una iglesia católica, ¿cuál es la verdadera iglesia? La iglesia católica. Y dime, ¿quién tiene la razón? O voy a decir de otra manera, ¿quién es más sincero? ¿Quién ha dicho que el adventista es más sincero que el metodista? ¿O que es más sincero que el católico? ¿Quién? Todos somos sinceros. Todos estamos a procura del camino.
Todos le pedimos a Dios que nos dirija. Todos abrimos la Biblia. ¿Y por qué con una sola Biblia existen tantas iglesias? Amigos queridos, aquí estamos delante de un problema terrible. Yo les voy a decir por qué hay tantas iglesias con una sola Biblia. Porque cuando abrimos la Biblia nos olvidamos del consejo que la Santísima Virgen María nos dio. ¿Recuerdan el domingo el consejo de la Virgen María? Hagan todo lo que Él les pide. Lo que Él les pide. Hagan lo que Él les pide. Y si todos los hombres fuésemos a la Biblia e hiciésemos lo que Dios nos pide, habría solo una iglesia, la iglesia de la Biblia. ¿Pero por qué tantas iglesias? Porque a los hombres nos está faltando humildad con relación a la palabra de Dios. Miren, uno va a la Biblia, abre la Biblia y dice así: aquí está escrito blanco. A ver, se coloca los lentes. B-L-A-N-C-O, blanco. Dice blanco. Si mira de aquí, blanco. Mira de aquí, blanco. De cualquier lado es blanco. Está escrito blanco. Sería simple, bueno, si está escrito blanco, entonces es blanco. Pero los hombres no hacemos eso. Está escrito blanco, cerramos la Biblia, y entonces este hombre va y dice así: sí, es verdad que está escrito blanco, yo no voy a discutir que está escrito blanco. Pero Dios no es muy intransigente. Dios tiene cabeza amplia, Dios comprende. Está bien que está escrito blanco, pero un crema así, bien bajito, casi blanco, es la misma cosa. Dios va a entender, Dios no es radical. Ahí aparece la iglesia del crema bajito. Ahí viene el otro, abre la Biblia, blanco, está escrito blanco, sí, no se puede negar, está escrito blanco. Cierra la Biblia y dice: sí, es verdad que está escrito blanco, pero blanco no tiene vida, blanco. Ahora mira el verde sí tiene vida. Entonces, aunque esté escrito blanco, va a ser verde. Ahí aparece la iglesia del verde. Ahí viene el otro, agarra la Biblia, está escrito blanco, no se puede negar, está escrito blanco. Pero él viene aquí y dice así: es verdad que está escrito blanco, pero Jesús murió en la cruz del Calvario, y su sangre se derramó, y su sangre es roja, entonces puede ser rojo. Y ahí aparece la iglesia del rojo. Pero hermanos queridos y amigos míos, es verdad que Jesús murió, eso es verdad. Es verdad que su sangre se derramó, eso también es verdad. Es verdad que la sangre de Jesús es roja, eso también es verdad. Pero no es verdad que es blanco, porque cuando vas a la Biblia está escrito blanco, no es rojo. ¿Tú te das cuenta por qué hay con una sola Biblia tantas iglesias? Pero si todos con humildad de corazón fuésemos a la Biblia y encontrásemos: está escrito blanco, muy bien, pues está escrito blanco, ¿qué voy a hacer? Está escrito blanco, si es Dios que escribió, va a ser blanco. Pero los hombres no queremos hacer eso. ¿Y sabes por qué? Porque vamos a ver que yo toda mi vida pensaba que era marrón. Toda mi vida, desde mis abuelos, mis tatarabuelos, siempre pensé que era marrón. Ahora vengo aquí y por primera vez veo la Biblia, nunca había visto. Sabía que existía Biblia, pero no había visto. Y alguien me muestra: está escrito blanco. Pero no es posible. Yo he pensado que toda la vida era marrón. Sí, pero está escrito blanco. Y ahora comienza una lucha en mi vida. ¿Qué hago? Yo pensaba que era marrón, pero está escrito blanco. ¿Qué hago? Pero si yo comienzo a pensar que hoy día es blanco, voy a herir a mis papás, voy a herir a mis abuelos, voy a herir a mis bisabuelos. ¡Qué lucha terrible, hermanos queridos, amigos! ¡Qué lucha terrible! Pero Dios ve el sufrimiento de sus hijos sinceros, cómo luchan para aceptar su palabra a veces. Y miren, antes de terminar la Biblia, porque la Biblia termina aquí, estas otras páginas, esas no son inspiradas, eso colocaron los hombres, se llama concordancia bíblica, es para ayudar a encontrar algunos versículos. La Biblia termina aquí, ¿ve? Y en la penúltima página, esto también es comentario humano aquí. Esta Biblia es nueva, me la han dado aquí. Aquí termina la Biblia, ¿ven? Y miren, antes de terminar la Biblia, los últimos versículos, miren lo que Dios escribió. Y esto es terrible, terrible. Miren,
yo testifico, dice, voy a leer textualmente, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas algo, Dios traerá sobre él todas las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro algo, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos queridos, y allí termina la Biblia. Como si Dios, claro que no es como si Dios claro que sabía lo que el ser humano iba a hacer a lo largo de la historia. El hombre iba a tratar de acomodar la Biblia a su manera de pensar, a su manera de ser, a su manera de creer, a su iglesia, en fin. Y Dios sabía. Entonces, para que el hombre, cuando Jesús vuelva, el hombre no tenga ninguna disculpa, Dios, antes de terminar el libro sagrado, registró un sello ahí y dice, yo testifico, cualquiera que se atreva a aumentarle una cosita a este libro, todas las plagas descritas en este libro caerán sobre él. Y cualquiera que se atreva a sacarle una cosita de este libro, yo sacaré su nombre del libro de la vida. Hermanos, esto es sagrado. Esto es terrible. Este es el libro de Dios. ¿Quieres orientación para tu vida? Abre la palabra de Dios. Tus hijos se te están escapando de las manos, anda a la palabra de Dios. Tu familia se está desintegrando, vuelve tus ojos a la palabra de Dios. Tu negocio no está andando bien, anda a la palabra de Dios. No estás sabiendo encontrar la carrera de tu vida, anda a la palabra de Dios. Te vas a casar pronto, quieres dar un paso sin equivocarte, anda a la palabra de Dios. Has pecado, el peso de la culpa no te deja dormir ni de día ni de noche, anda a la palabra de Dios. Y ahí Jesús te va a decir, hijitos míos, estas cosas yo les escribo para que no pequen. Pero si alguien ha pecado, tienen abogado en Jesucristo. Venid a mí y razonemos juntos. Si tus pecados fueren como la grana, serán blancos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la lana. Ah, qué promesas maravillosas. Estás solo, triste, te sientes rechazado, perdido en la vida, sin saber para dónde ir, anda a la Biblia. Y vas a encontrar Jesús diciendo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas. Tú eres un pollito, siéntete un pollito en las alas de la gallina. ¿Cómo el Padre te protege? ¿Ah? ¿Tienes miedo? ¿El fuego está consumiendo tu casa? La Biblia te dice, aunque cruces por el fuego no te quemarás. Aunque entres por el río, no te mojarás. La llama no arderá en ti. ¿Ah? ¿Alguien te hizo una brujería? No tengas miedo. Si Dios está contra mí, ¿quién será contra mí? Todo eso es la Biblia. Una vez yo estaba saliendo de un hotel en una ciudad grande brasileña, y cuando salí de mañana, abrí la puerta, me encontré con un sapo ahí. Pobre sapo crucificado, le habían clavado un alfiler en el corazón, las manos amarradas, un montón de sal, cigarro. Y llamé al gerente del hotel, le dije, mire, mande una chica para limpiar, hay una cosa aquí en mi puerta. Ahí vino el gerente, vinieron las mucamas, todo el mundo. Y yo les decía a las chicas, por favor limpien. Y nadie se animaba a limpiar. No podemos. Solo puede desmanchar eso alguien que entiende del trabajo, porque eso es una brujería, le han hecho una brujería, y solo puede tocar eso otra bruja que entienda del asunto. Por favor limpien. No podemos. Entonces deme la escoba. Por favor, no lo haga. No lo haga, le va a llegar la maldición. No puede. Si Dios está contra mí, ¿quién será contra mí? ¿Qué maldición va a llegarle al Hijo de Dios? ¿Qué maldición puede llegarte si el poder de Dios está contigo? Que los otros hagan lo que quieran contra ti si el poder de Dios está contigo. ¿Miedo de qué? Y esa confianza tú la tienes cuando abres la palabra de Dios. Aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal ninguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegarán. La peste, la mortandad andará, pero tú no serás tocado. Esa es la palabra de Dios. Dios sabía que sus hijos iban a vivir en este mundo, a veces sintiéndose abandonados, pero hagan lo que quieran contra ti, si el poder de Dios está contigo, ¿miedo de qué? Y esa confianza tú la tienes cuando abres la palabra de Dios. Aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal ninguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegarán. La peste, la mortandad andará, pero tú no serás tocado. Esa es la palabra de Dios. Dios sabía que sus hijos iban a vivir en este mundo, a veces sintiéndose abandonados, perdidos, confundidos, y Dios no quiso eso, y tomó ciertos hombres que vivieron una vida de compañerismo con Él, y les entregó la palabra de Dios, y esa palabra de Dios llegó escrita hasta nuestros días. Y yo creo en el poder transformador de este libro. Estaba predicando en una grande ciudad brasileña, en una grande ciudad sudamericana, cuando estaba preparándome para el sermón aquí adelante, y un muchacho vino y me dice: pastor, no mire atrás, no mire atrás. Cuando yo me salgo, usted mira, allá atrás hay un hombre de saco azul y pantalón blanco, es mi papá. Él es ateo, no cree en Dios. Él no cree en la iglesia, él no cree en los pastores, él no cree en la Biblia, él no cree en nada. Y peor, no solamente no cree, sino que odia a los de la iglesia, no quiere ni verlos. Yo le dije: mira, creo que tú estás exagerando. Si él no quiere ni verlos, ¿qué es lo que hace él aquí? Si él está aquí, él quiere alguna cosa. Y él dice: no, pastor, usted no está entendiendo. El asunto es que hoy día es mi cumpleaños. Y esta mañana mi papá entró en mi cuarto y me abrazó. Una familia de mucho dinero. Me abrazó y dice: hijo, pídeme el regalo de cumpleaños que tú quieras, yo te lo voy a dar. Y el muchacho me dice, él pensaba que yo le iba a pedir un carro, y yo ya sabía que él había comprado el carro, y yo sabía que él estaba con la llave del carro en el bolsillo. Él solo estaba esperando que yo le diga: quiero un carro, y me iba a dar la llave. Pero yo le dije: papá, ¿me estás diciendo la verdad? ¿Me vas a dar el regalo que yo te pida? Sí, hijo. Te pida lo que te pida, me vas a dar. Lo que sea, hijo, pídeme. Todo lo que quiero, papá, es que vayas esta noche conmigo a la iglesia. El hombre casi se cayó. Pero es todo lo que quieres, todo lo que quiero. Y tú me has dicho que me vas a dar el regalo. ¿Y no quieres el carro? Bueno, el carro también si puedes, pero quiero que vayas a la iglesia. Y el muchacho me dice: pastor, mi papá está allá atrás. Él no quiere nada con la iglesia. Él nunca quiso ver un pastor en su vida, pero está ahí porque me está dando el regalo de cumpleaños. Y yo quiero que el Espíritu de Dios lo use y toque el corazón de mi padre. Y aquella noche yo prediqué un sermón. Y después hice un llamado para las personas que querían aceptar a Jesús. Y les dije: levántense y vengan aquí adelante. Y decenas de personas se levantaron y vinieron aquí adelante. Y yo veía a aquel hombre allá atrás sufriendo. Miraba a un lado. Durante todo el sermón me trató de mostrar que no le interesaba lo que yo hablaba. Miraba al techo, miraba al suelo, miraba a un lado, miraba al reloj. Y solo faltaba decir: no me interesa lo que hablas. Pero estaba ahí. El Espíritu de Dios lo estaba tocando. Yo sabía que lo estaba tocando. Y en la hora del llamado lo vi sufrir. Y se removía de un lado para otro, y se removía, y no se levantaba. Y yo siempre digo: si Jesús estuviese, esperaría. Por eso a veces yo espero a las personas. Pero yo vi que ese hombre no se levantaría, y yo veía al hijo al lado. Las lágrimas le salían, con la cabeza gacha, seguramente estaba llorando, orando en su corazón por el padre, pero el padre decididamente no se iba a levantar, y no se levantó. Yo terminé, hice la última oración, todo el mundo salió, yo me quedé atrás un buen tiempo. Después el pastor me estaba llevando a mi hotel, y a 200 metros de la iglesia, en una esquina debajo de un árbol, yo vi el hombre de saco azul y pantalón blanco. Le dije al pastor: para el carro. Yo creo que ese hombre estuvo en la iglesia. Él paró, crucé la calle,
Fui en dirección del hombre, allá estaba el hombre. Estaba llorando. Era un hombre alto, corpulento, bien alto. Lo vi llorando. Le dije, hola, ¿usted estuvo en la iglesia, no estuvo? Y él me dice, sí. ¿Fuiste tú que predicó? Le dije, sí. Y él me dice, mira, pastor, yo no pude levantarme. No pude hacerlo. Le dije, ¿por qué? Tantas personas lo hicieron, ¿por qué no lo hiciste tú? Y él me dice, yo no creo en Dios. Dios es una idea, es algo que han inventado los hombres débiles para esconder su debilidad. Yo no necesito de Dios. He vencido solo toda mi vida. Yo no necesito de Dios. Yo no creo en Dios. Yo le dije, y si no crees en Dios, ¿por qué estás llorando? Y él se enojó. Y me dice, no puedo llorar. Un hombre no puede llorar. Tengo ganas de llorar, ¿no puedo llorar? Le dije, sí, claro que puedes. Pero Dios ha tocado tu corazón. Estás llorando porque Dios tocó tu vida. Y él me dice, pero ya dejé pasar mi oportunidad. No me levanté. Le dije, no importa. No te levantaste allá, pero te puedes levantar aquí. ¿Por qué no le entregas tu corazón a Jesús? Y él me dice, ¿qué debo hacer? Dile que quieres creer en Él. Dile que lo aceptas. Y ese hombre corpulento me abrazó fuerte. Y llorando me dice, pastor, ayúdame. Ayúdame a creer. Yo le dije, no, amigo. No es a mí que tiene que decirme. Dígaselo a Él. Y ese hombre levantó los ojos al cielo. Y dice, Dios mío, ayúdame a creer. Yo necesito creer. Yo preciso creer, pero no puedo. Ayúdame a creer. Alguna vez en la vida tenemos que decirle eso a Dios. Ayúdame a creer. Hice una oración con él y me despedí. Un año después volví. Después de la predicación una señora me buscó y me dice, pastor, quería tanto conocerlo. La última vez que usted estuvo aquí yo estaba enferma, no pude venir. Mi hijo vino trayendo a su padre, un incrédulo que no quería saber nada con Dios. Esa noche mi hijo llegó solo a la casa y llorando me dice, mamá, creo que hoy día fue la última oportunidad que papá tuvo en la vida, pero no se levantó. El pastor llamaba y llamaba, no había nadie. Nadie se levantaba. Yo sabía que el pastor estaba llamando solo a papá. Pero no se levantó. La señora me dice, yo abracé a mi hijo y le dije, hijo, quédate tranquilo, Dios tiene sus métodos. Un día Dios va a llegar al corazón de tu papá. Pero ella dice, pastor, aquella noche mi esposo llegó de madrugada en casa. Me despertó. Me dice, hija, necesito hablar contigo y con el hijo. Tenían solo un hijo. Fuimos al cuarto del muchacho, despertamos al muchacho. Y él les dijo, yo les voy a decir algo, pero quiero que me prometan una cosa. No se van a reír de mí. No, claro que no. Me prometen que no se van a reír de mí. No, ¿por qué no nos reiríamos de ti? ¿Qué es lo que tienes que decir? Y ella dice, pastor, mi marido me contó la historia, el encuentro que usted tuvo con él. Algunos meses después mi esposo se bautizó. Hoy día está en la iglesia. Y yo quiero presentarle a mi esposo, y el esposo salió, aquel hombre alto, me abrió los brazos, me abrazó fuerte. ¿Qué poder tiene este libro? Capaz de tocar el corazón más duro. Yo voy a pedirle a Angelita que venga a cantar, porque en esta vida nosotros somos errantes peregrinos que vamos por la vida. Y si la palabra de Dios no nos alcanza un día, entonces nuestra vida no tendrá mucho sentido en esta vida. Nosotros somos pobres peregrinos que precisamos que Dios nos guíe
que nos muestre el camino, que nos diga: hijo, es por aquí. Y yo voy a hacer una invitación nuevamente esta noche aquí. No es una invitación para los miembros de la iglesia. Los amigos que se han levantado las otras noches no necesitan levantarse. Pero si tú esta noche quieres decirle: Señor, yo quiero seguirte, muéstrame el camino, yo te entrego mi vida, guíame, ayúdame a creer, yo no puedo creer, quisiera creer y no tengo fuerzas, quisiera levantarme y no puedo, ayúdame, hazlo por mí porque no puedo, te doy permiso para hacerlo por mí porque no tengo fuerzas. Te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante. Si eres un jovencito, si eres un joven, si eres un adulto, si eres una joven, si eres un hombre que ya vivió mucho, pero quieres decirle a Jesús: estoy en tus brazos, te entrego mi vida, levántate y ven. Escucha primero el himno que ella va a cantar. Errante voy, peregrino, cansado estoy de tanto andar. Se ha ido el sol y en el camino no encuentro a Dios, no puedo andar. Quiero llorar de estar tan solo, quiero reír, no sé con quién. Señor Jesús, amigo bueno, ven sin tardar, conmigo ven. Esta es tu oportunidad. Es solo decirle: Señor, estoy aquí. Te encontré finalmente. Te entrego mi vida. ¿Quién quiere ser la primera persona que se levantará y vendrá esta noche aquí? Alguien tendrá que hacerlo. Tal vez solamente sea una persona, tal vez sean dos, yo no sé. Pero alguien tendrá que entregarle la vida a Jesús esta noche. Tal vez alguien que ya fue miembro de esta iglesia y hoy día está lejos, muy lejos, solo, cansado. Estás cansado, necesitas volver a los brazos de Jesús. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Yo no sé, yo no te conozco. Aquella noche allá en la Argentina yo llamaba y llamaba y llamaba. Había una persona derritiéndose por dentro, pero no podía levantarse. Dios me permitió encontrarla 200 metros más allá, pero tal vez esta noche yo no te encuentre. Tal vez tu oportunidad sea esta, ahora, aquí. Angelita, canta la segunda estrofa. ¿Dónde estás? No encuentro. ¿Por qué no te levantas y vienes con confianza? Si estás en el nombre de Dios, levántate y ven. No hay vida en mí. Entrégale tu vida a Jesús. Sin ti, Jesús. Tienes que hacerlo. Tan solo Nadie puede levantarse por ti, nadie puede tomar la decisión por ti. Eres el único que puede hacerlo. Por el camino de Maús. Esta es tu gran Quiero oportunidad. llorar de estar tan solo. Solo Quiero tú puedes reír, no sé. Solo tú puedes decir sí, nadie puede tomar esta decisión por ti. Señor Jesús, ¿dónde estás? amigo bueno, ven sin tardar. Esta es tu oportunidad. Conmigo. Ya te has cansado andando. Ya te has herido mucho en la vida. Esta es tu grande oportunidad. Gloria a Dios por esta señora. La vi sufrir, pero gloria a Dios por su decisión. Qué linda decisión.
Nunca es tarde para decirle sí a Jesús, te entrego mi vida. Que Dios la bendiga. Muchas gracias por venir. Quédese aquí conmigo. Quédese aquí conmigo. ¿Quieres unirte a esta señora? ¿Dónde estás? Mientras eres joven, ¿quieres hacerlo? Mientras puedes venir con tus fuerzas, ¿quieres hacerlo? Que Dios te bendiga, mi amigo. Gloria a Dios. Quédense ahí. ¿Dónde estás tú? ¿Todavía llegarás? ¿Te levantarás? ¿Vendrás? Es el mejor momento de tu vida. Entrégale lo mejor que tienes a Jesús. La flor de tu juventud, entrégale tus fuerzas a Él. Yo voy a hacer la última oración. Si mientras estoy orando tú sientes que debes levantarte, ven, no te quedes sufriendo allí. ¿Crees que devorar? ¿No te levantarás? ¿Lo harás? Mientras estoy orando, si quieres levantarte, ven, no te quedes sufriendo. Vamos a orar. Padre querido, coloco en tus manos estas dos vidas. Abrázalos bien fuerte. Deposita en su frente el beso de tu paz. Han venido a tus brazos esta noche públicamente, no ha sido fácil, Padre. Pero tú has prometido que aquel que te confiesa delante de los hombres, tú no tendrás vergüenza de confesar su nombre delante de tu Padre que está en los cielos. Entonces, anota estos nombres. Es gente que te entregó el corazón. Protégelos, derrama tus bendiciones materiales, abundantes, espirituales, en todo sentido en la vida de ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén.